Soy Mónica Moles y te doy la bienvenida al podcast Dentro del Despacho, un espacio donde hablamos de lo que realmente ocurre dentro de muchos despachos profesionales y empresas de servicios. No solo de productividad, no solo de liderazgo, sino de cómo funcionan las dinámicas internas que acaban impactando en la eficiencia, en el ambiente y el desgaste de las personas. Porque muchas veces el problema no es únicamente la carga de trabajo, es cómo se organiza, cómo se decide, cómo se sostiene. Y hoy quiero hablarte de algo que veo constantemente en despachos profesionales, algo que rara vez aparece escrito en un organigrama, pero que condiciona absolutamente todo. El socio o director que, sin darse cuenta, se ha convertido en el centro operativo del despacho, la persona por la que pasan todas las decisiones, todas las validaciones, todas las dudas importantes, todos los temas delicados, y normalmente no ocurre por ego ni por mala intención, ocurre porque esa persona es muy capaz, muy responsable, muy resolutiva, y precisamente por eso el sistema acaba dependiendo demasiado de ella. ¿Y si te apetece? Empezamos. Hay un momento muy habitual en muchos despachos. El despacho crece, hay más clientes, más equipo, más complejidad, pero la estructura interna sigue funcionando como cuando eran menos personas. Y entonces empieza a aparecer algo muy concreto. El socio revisa casi todo antes de que salga. El equipo consulta constantemente. Las decisiones vuelven siempre arriba. Hay sensación de saturación permanente y el director termina el día agotado, aunque aparentemente tenga equipo. Y aquí aparece una frase muy típica. Si no lo reviso yo, no me quedo tranquilo. O voy más rápido haciéndolo yo. O incluso prefiero supervisarlo porque así evitamos errores. Y al principio parece lógico. El problema es cuando esto deja de ser algo puntual y se convierte en el funcionamiento habitual del despacho. Porque entonces el despacho empieza a organizarse alrededor de una sola persona y eso tiene un coste enorme. Lo interesante de esta dinámica es que muchas veces no se detecta rápido, porque desde fuera el despacho puede parecer eficiente. Las cosas salen, los clientes están atendidos, el socio responde, el equipo trabaja, pero por debajo empiezan a aparecer señales. Por ejemplo, decisiones que tardan demasiado, personas esperando validación constante, dificultad para delegar de verdad, sensación de urgencia continua, interrupciones constantes, poca autonomía real, dependencia excesiva del socio o del director. Y lo más importante, el crecimiento empieza a tensionar el sistema, porque cuando un despacho depende demasiado de una sola persona, todo se vuelve más lento, más frágil y más agotador. Aquí quiero decir algo importante. Muchas veces los socios piensan, el equipo no tiene suficiente autonomía, pero en realidad muchas veces el equipo ha aprendido a funcionar así. Ha aprendido que mejor preguntar, mejor validar, mejor no decidir demasiado, mejor no asumir riesgos, porque inconscientemente el sistema les ha enseñado eso, y esto es muy importante entenderlo. La dependencia no siempre aparece por falta de capacidad, muchas veces aparece por la dinámica organizacional. Si cada decisión vuelve arriba, el equipo deja de decidir. Si todo se revisa siempre, el equipo deja de responsabilizarse del resultado final. Si constantemente corregimos antes de que alguien termine de desarrollar criterio, el aprendizaje se bloquea. Y entonces ocurre algo muy habitual. El socio siente que tiene que sostenerlo todo y el equipo siente que nunca termina de tener plena confianza para actuar. Hay algo que muchos directivos no ven al principio. El control excesivo da tranquilidad a corto plazo, pero agotamiento a largo plazo, porque controlar constantemente requiere energía mental continua. Recordar, supervisar, revisar, decidir, resolver. Y llega un momento en el que la mente nunca descansa del todo, incluso fuera del despacho, porque el problema ya no es solo operativo, es mental. El despacho sigue dentro de la cabeza todo el tiempo y eso acaba afectando.
al foco, a la claridad, a la capacidad estratégica y también al bienestar personal. Muchos socios directores no están cansados únicamente de trabajar, están cansados de sostener demasiadas decisiones constantemente. Hay una consecuencia organizacional muy importante. Cuando todo depende de una sola persona, el despacho deja de ser realmente escalable, porque llega un punto donde el volumen crece, las demandas aumentan, el equipo necesita más coordinación y el socio ya no puede absorber más, pero aún así sigue intentando sostenerlo igual. Y aquí aparece algo frecuente. El despacho crece, pero la estructura no madura al mismo tiempo. Entonces aumenta la tensión, aparecen errores, se ralentizan procesos, crecen las interrupciones, baja la sensación de control real. Y paradójicamente, cuanto más intenta controlar el socio, más dependiente se vuelve el sistema. Y supervisar no es el problema. Un despacho necesita dirección, necesita criterio, necesita revisión estratégica. El problema aparece cuando supervisar se convierte en centralizar. Son cosas distintas. Supervisar es orientar, es acompañar, es definir criterios, es crear la estructura. Centralizar es absorber todas las decisiones, convertirse en un paso obligatorio para todo, en no permitir autonomía progresiva, sostener operativa que ya no debería depender solo de una persona. Y muchas veces esa diferencia es difícil de detectar desde dentro, porque el socio siente que simplemente está ayudando, pero sin darse cuenta, está impidiendo que el sistema evolucione. ¿Por qué cuesta tanto soltar? Aquí hay una parte muy humana. Soltar control no es solo organizacional, también es emocional, porque muchas veces aparecen miedos como ¿y si sale mal? ¿Y si el cliente lo nota? ¿Y si tengo que arreglarlo después? ¿Y si pierdo calidad? Y son miedos comprensibles, sobre todo en despachos donde la exigencia y la responsabilidad son altas. Pero hay algo importante, delegar no significa desaparecer, significa construir un sistema donde no todo dependa siempre de ti. Y eso requiere transición, no ocurre de golpe. Los despachos más sólidos no son los que controlan más, y esto es clave. Los despachos más sólidos no suelen ser los que tienen una persona sosteniéndolo absolutamente todo. Suelen ser los que tienen criterios claros, los que distribuyen responsabilidades, los que desarrollan autonomía progresiva, generan confianza operativa y crean estructura interna. Porque la eficiencia real no aparece cuando una persona trabaja al límite, aparece cuando el sistema funciona mejor. ¿Y cuáles son los primeros pasos para empezar a cambiar esta dinámica? Aquí no se trata de pasar de controlarlo todo a soltarlo todo de golpe. No funciona así. El cambio suele empezar con preguntas mucho más pequeñas. Por ejemplo, ¿qué decisiones siguen pasando por mí? ¿Y qué ya no necesitaría pasar siempre? ¿O dónde estoy interviniendo por hábito más que por necesidad? O bien podría empezar a definirse con ¿qué podría empezar a definirse con más criterio y menos dependencia? ¿Y qué tipo de autonomía quiero construir realmente en mi equipo? Porque muchas veces el primer cambio no es operativo, es mental. Es dejar de asumir automáticamente que todo tiene que pasar por ti. Y la autonomía no aparece sola. Este es otro punto importante. La autonomía no aparece simplemente diciendo quiero que el equipo sea más autónomo. La autonomía se construye con claridad, con procesos, con criterio compartido, con confianza progresiva, con espacios para decidir y margen para aprender. Porque si un equipo tiene miedo a equivocarse, volverá constantemente arriba. Y si cada error se vive como algo grave, nadie querrá asumir ninguna responsabilidad real. Por eso ese trabajo no es solo operativo, es cultural. Quiero dejarte una reflexión importante para terminar. Muchos socios directores no se han convertido en cuello de botella porque quieran controlar. Se han convertido porque durante mucho tiempo han sostenido muchísimo. Y el despacho ha aprendido a funcionar alrededor de eso,
porque llega un momento en que crecer ya no puede depender más de trabajar más horas ni de supervisar más cosas, y ahí viene el cambio. Depende de construir un sistema más sano, más claro, más sostenible, un sistema donde las decisiones no pesen siempre sobre la misma persona, el equipo pueda crecer y el liderazgo deja de ser de sostenerlo todo constantemente. Porque un despacho eficiente no es el que depende de alguien imprescindible, es el que funciona bien incluso cuando esa persona no tiene que estar en todo. En Centrum Coaching acompaño precisamente este tipo de procesos, cómo reorganizar dinámicas internas, cómo reducir sobrecarga invisible y cómo construir estructuras más sostenibles para socios, para equipos y para despachos profesionales. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar dentro del despacho y quizá después de este episodio puedas observar algo con una mirada distinta, no solo cuánto trabajo hay, sino cómo está funcionando realmente el sistema que lo sostiene. Nos escuchamos en el próximo episodio.